1607. Isaac Jogues nace en Orleans, Francia, en una familia acomodada que jamás imaginó que su hijo terminaría con las manos mutiladas al otro lado del océano. Pero hay decisiones que se toman temprano, cuando uno es apenas un muchacho que mira por la ventana y siente que su vida debe significar algo más que administrar propiedades o ejercer una profesión respetable. Isaac lo supo pronto. A los 17 años entró a la Compañía de Jesús y desde ese momento todo cambió. Los jesuitas de aquella época no eran simples sacerdotes de parroquia, eran hombres formados con rigor intelectual, preparados para las misiones más difíciles, dispuestos a ir donde otros no querían ir. Isaac estudió filosofía y teología durante años, se preparó con la disciplina característica de la orden, pero en su interior crecía algo más que conocimiento académico. Crecía una inquietud, un deseo de llevar el Evangelio a lugares donde nunca se había escuchado. Cuando finalmente se ordenó sacerdote en 1636, su destino ya estaba trazado. Nueva Francia lo esperaba. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete a Vidas Santas. Cada semana compartimos la vida de hombres y mujeres que cambiaron el mundo de formas que jamás imaginaron. No te lo pierdas. El viaje a través del Atlántico en aquellos tiempos era una apuesta con la muerte. Las tormentas hundían barcos, las enfermedades se propagaban en los camarotes estrechos y muchos nunca llegaban a destino. Isaac lo sabía, lo sabían todos los que subían a esos navíos de madera crujiente. Pero él embarcó de todas formas en 1636, dejando atrás la Francia civilizada, los salones iluminados, las bibliotecas llenas de libros. Cambiaba todo eso por un territorio desconocido, por bosques interminables y tribus que hablaban lenguas que apenas podía pronunciar. Llegó a Quebec después de semanas en el mar. La colonia francesa era pequeña, frágil, rodeada de un continente inmenso que apenas comenzaba a explorarse. Pero Isaac no se quedó allí. Su destino estaba más al interior, en la región de los Grandes Lagos, entre los hurones. Estos indígenas habían establecido una relación comercial con los franceses, intercambiaban pieles por herramientas de metal y habían permitido que algunos jesuitas se instalaran en sus aldeas. Permitido, sí. Pero eso no significaba que los quisieran realmente allí. Isaac llegó a Ijonatiria, una aldea hurona, en 1636. El contraste fue brutal. Nada en su formación europea lo había preparado para la realidad de aquellas casas largas de corteza, llenas de humo, donde familias enteras vivían hacinadas. El olor, la falta de privacidad, el ruido constante de niños llorando y perros ladrando. Pero Isaac no se quejó. Aprendió el idioma hurón con paciencia obstinada, palabra por palabra, sonido tras sonido gutural que su lengua francesa no estaba acostumbrada a formar. Los hurones lo observaban con desconfianza. Este hombre de sotana negra, con su libro de oraciones y sus gestos extraños, ¿qué quería realmente? Algunos creían que los jesuitas traían enfermedades. No estaban del todo equivocados. Las epidemias de viruela y sarampión habían devastado aldeas enteras desde la llegada de los europeos. Isaac veía morir a niños, a ancianos, a familias completas, y no podía hacer nada más que bautizarlos antes de que expiraran. Algunos hurones lo culpaban directamente. Murmuraban que su presencia era una maldición. Pero Isaac continuó. Se levantaba antes del amanecer, rezaba sus horas litúrgicas mientras afuera comenzaba el bullicio de la aldea. Visitaba las casas largas, se sentaba junto al fuego, compartía la comida que le ofrecían, aunque a veces le revolviera el estómago. Aprendió sus costumbres, sus rituales, sus formas de pensar tan diferentes a las europeas. No intentaba destruir su cultura de un plumazo. Buscaba puntos de encuentro, maneras de traducir el mensaje cristiano a categorías que ellos pudieran entender. No siempre lo lograba. A veces sus palabras caían en el vacío o provocaban risas. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo.
Me encanta saber que esta historia llega a diferentes rincones del mundo. Los años pasaron entre pequeñas victorias y grandes frustraciones. Algunos hurones se bautizaban, especialmente cuando estaban cerca de la muerte. Otros simplemente toleraban la presencia de Isaac, lo trataban con una cortesía distante. Él escribía cartas a Francia describiendo su vida misionera, cartas que tardaban meses en llegar y que mostraban una realidad muy distinta a la que imaginaban en Europa. No era una aventura romántica. Era trabajo duro, soledad profunda, incomprensión constante, pero Isaac encontró algo en esa vida que lo sostuvo, una especie de paz en medio de la incertidumbre. Oraba durante horas en la capilla rudimentaria que habían construido, una estructura simple de madera donde celebraba misa cada día, aunque solo asistieran 1 o 2 conversos. Sentía que estaba exactamente donde debía estar, a pesar del frío que calaba hasta los huesos en invierno, a pesar de la comida escasa, a pesar de la añoranza que a veces lo asaltaba por las noches. En 1642, después de 6 años entre los hurones, Isaac ya no era el mismo hombre que había llegado de Francia. Su francés ahora sonaba con inflexiones huronesas, sus manos estaban curtidas por el trabajo, su rostro marcado por el sol y el viento. Conocía los senderos del bosque, sabía leer las señales del clima, podía remar durante horas en las canoas de corteza de abedul. Se había convertido en algo híbrido, ni completamente francés ni completamente asimilado, pero sí profundamente comprometido con aquella tierra. Los jesuitas establecieron varias misiones en territorio hurón. Sainte-Marie fue la más importante, una especie de cuartel general donde los misioneros se reunían, compartían experiencias, se apoyaban mutuamente. Isaac visitaba Sainte-Marie regularmente. Disfrutaba esos breves momentos de comunidad con otros franceses, de poder hablar en su lengua materna sin esfuerzo. Pero siempre regresaba a su misión, a sus hurones, a esa vida que había elegido y que lo definía cada vez más. El comercio de pieles era el corazón económico de Nueva Francia. Cada año, los hurones organizaban expediciones para llevar pieles a los puestos comerciales franceses y regresar con herramientas, telas, armas. Eran viajes largos y peligrosos porque había que atravesar territorio donde merodeaban los iroqueses, enemigos ancestrales de los hurones. Los iroqueses, especialmente los Mohawks, habían establecido alianzas comerciales con los holandeses y veían a los franceses y sus aliados hurones como competidores peligrosos. En agosto de 1642, Isaac decidió acompañar una de estas expediciones comerciales. No era inusual que los jesuitas viajaran con los hurones para atender espiritualmente a los conversos durante el trayecto. Pero ese viaje sería diferente. Isaac subió a la canoa sin saber que no volvería a ver Sainte-Marie en mucho tiempo, sin saber que lo que vendría pondría a prueba cada fibra de su fe y su resistencia. El río los llevaba río abajo, entre orillas cubiertas de bosque denso donde cualquier cosa podía estar esperando. Y estaba esperando. La emboscada llegó sin aviso. Un momento remaban tranquilos por el río San Lorenzo, al siguiente los gritos de guerra iroqueses llenaban el aire y las flechas silbaban sobre sus cabezas. Los Mohawks habían estado esperando, ocultos entre los árboles de la orilla, sabiendo que tarde o temprano pasaría una expedición hurona. Isaac vio cómo algunos de sus compañeros intentaban huir remando desesperadamente, otros saltaban al agua buscando escapar nadando, pero era inútil. Los Mohawks eran demasiados y conocían perfectamente esas aguas. Isaac pudo haber escapado. En el caos inicial, algunos franceses lograron esconderse en el bosque. Él también podría haberlo intentado, correr entre los árboles y perderse en la espesura. Pero miró a los hurones cristianos que viajaban con él, aterrorizados, capturados, y algo en su interior le dijo que no podía abandonarlos. Salió de su escondite y se entregó. Los Mohawks lo agarraron brutalmente.
Le ataron las manos con tanta fuerza que las cuerdas cortaban su piel. Quizás fue la decisión más importante de su vida, aunque en ese momento solo sintió miedo. Los prisioneros fueron René Goupil, un joven donado jesuita que servía como asistente médico, Guillaume Couture, un trabajador francés valiente que había peleado antes de ser capturado, varios hurones cristianos y el propio Isaac. Los Mohawks los obligaron a caminar durante días hacia su territorio, al sur del lago Champlain. Era septiembre, el calor aún apretaba durante el día, y caminaban atados unos a otros, sin apenas agua ni comida. Cuando alguno tropezaba, los golpes llovían inmediatamente. Pero lo peor no era el cansancio ni el hambre. Lo peor era saber lo que les esperaba al llegar a las aldeas Mohawks. Isaac había escuchado historias sobre los ritumos de tortura iroqueses, sobre cómo recibían a los prisioneros, haciéndolos correr entre dos filas de guerreros que los golpeaban con palos y los quemaban con tizones ardientes. No eran exageraciones. Cuando llegaron a la primera aldea, Osernenon, eso fue exactamente lo que pasó. Los obligaron a correr desnudos entre dos hileras de Mohawks armados con garrotes, látigos y hierros al rojo vivo. Isaac corrió mientras los golpes caían sobre su espalda, su cabeza, sus brazos. Sentía cómo la piel se abría, cómo la sangre corría caliente por su cuerpo. Cayó varias veces, y cada vez lo levantaban a patadas para que continuara. René Goupil corría delante de él, su cuerpo delgado tambaleándose bajo el castigo. Los hurones gritaban de dolor, algunos perdían el conocimiento y los arrastraban hasta el final. Cuando terminó la carrera, los subieron a una plataforma elevada en el centro de la aldea. Era el lugar donde exhibían a los prisioneros para que todo el poblado pudiera verlos y humillarlos. Los niños Mohawks jugaban arrojándoles piedras. Los adultos se acercaban para escupirles, para arrancarles mechones de cabello, para quemarles partes del cuerpo con tizones. Isaac rezaba en voz baja, tratando de mantener la cordura mientras el dolor se volvía insoportable. No entendía cómo el cuerpo podía seguir sintiendo cuando ya todo dolía. Luego vinieron las mutilaciones. Los Mohawks tenían métodos específicos para los prisioneros importantes. A Isaac le cortaron el dedo pulgar de la mano izquierda con un cuchillo de concha, serruchando lentamente mientras él intentaba no gritar. El dolor era tan intenso que casi perdió el conocimiento. Después le aplastaron los dedos de ambas manos con piedras y dientes, dejándolos destrozados, inútiles. Sus manos, que habían sostenido la hostia durante la consagración, que habían trazado signos de bendición sobre los enfermos, quedaron convertidas en apéndices deformes y sangrantes. René Goupil sufría a su lado. El joven donado, que había llegado a Nueva Francia con sueños de servir a Dios en la misión, ahora apenas podía mantenerse consciente del dolor. Isaac lo veía temblar, lo escuchaba murmurar oraciones entre gemidos. Intentaba consolarlo con palabras, pero su propia voz salía débil, quebrada. Guillaume Couture, el más fuerte de los tres franceses, había recibido también su parte de torturas. Sus dedos estaban mutilados, su cuerpo cubierto de quemaduras y cortes profundos. Las noches en cautiverio eran extrañas. Después de las torturas diurnas, los Mohawks los encerraban en una casa larga donde dormían encadenados. Isaac yacía en la oscuridad escuchando los gemidos de sus compañeros de cautiverio, sintiendo cómo las heridas palpitaban con cada latido de su corazón. No podía usar sus manos para nada. Cuando necesitaba comer, otros prisioneros hurones tenían que llevarse la comida a la boca. La humillación era constante, completa. Pero en esas noches oscuras, Isaac encontraba momentos para orar. No oraciones elaboradas, solo palabras simples, a veces solo el nombre de Jesús, repetido una y otra vez como un ancla. Los Mohawks eventualmente decidieron qué hacer con cada prisionero. Algunos hurones fueron adoptados por familias Mohawks, una práctica común para reemplazar a guerreros caídos. Otros fueron sentenciados a muerte por tortura,
un espectáculo público que podía durar días. A Isaac, René y Guillaume los dejaron vivir, pero como esclavos. Los pusieron a trabajar en las tareas más degradantes de la aldea, cargando agua, limpiando inmundicias, sirviendo a sus captores en todo lo que necesitaran. Isaac descubrió que el sufrimiento físico era solo una capa. Debajo estaba el sufrimiento psicológico de la impotencia total, de no poder celebrar misa, de no poder administrar sacramentos, de estar completamente a merced de gente que lo despreciaba. Sus manos mutiladas le recordaban constantemente lo que había perdido. ¿Cómo podría volver a consagrar la Eucaristía con esas manos destrozadas? La pregunta lo atormentaba más que el dolor físico. Pero entonces pasaban cosas pequeñas que lo mantenían vivo. Una anciana Mohawk que le daba un trozo extra de comida en secreto, un niño que lo miraba con curiosidad en lugar de odio. Momentos donde podía hablar con René sobre teología, sobre Francia, sobre cualquier cosa que los conectara con quienes habían sido antes. Guillaume mostraba una fortaleza sorprendente, animaba a los otros con su humor áspero, con su negativa a dejarse quebrar completamente. En septiembre, un mes después de su captura, ocurrió algo que cambió todo. René Goupil, al ver a un niño Mohawk, hizo la señal de la cruz sobre él. Era un gesto instintivo, una bendición simple que cualquier sacerdote o religioso haría sin pensar. Pero un guerrero Mohawk lo vio. Para ellos, ese gesto era brujería, magia malévola contra su pueblo. El guerrero se acercó a René por la espalda mientras caminaban por la aldea. Levantó su hacha de guerra. Isaac estaba a pocos pasos cuando vio el movimiento, cuando comprendió lo que iba a pasar. Gritó, pero ya era tarde. El hacha cayó sobre la cabeza de René. El joven donado se desplomó instantáneamente, muerto antes de tocar el suelo. Su sangre manchó la tierra de Osernenon. Isaac se arrojó sobre el cuerpo de su compañero, sollozando, abrazándolo con sus manos inútiles. Los Mohawks lo apartaron bruscamente, arrastraron el cadáver de René y lo arrojaron al río. Isaac nunca pudo darle un entierro cristiano, nunca pudo rezar las oraciones apropiadas sobre su tumba. René Goupil se convirtió en el primer mártir de América del Norte, aunque nadie en Francia lo sabría durante años. La muerte de René sumió a Isaac en una oscuridad profunda. Por primera vez desde su captura, consideró seriamente que quizás moriría allí, que nunca volvería a ver a sus hermanos jesuitas, que terminaría sus días como esclavo entre los Mohawks. Las semanas se arrastraban una tras otra. El otoño llegó con sus colores brillantes, luego el invierno con su frío brutal. Isaac trabajaba, obedecía, sobrevivía. Pero por dentro algo se había roto con la muerte de René. Entonces, en la primavera de 1643, surgió una posibilidad inesperada. Un grupo de comerciantes holandeses llegó a la aldea desde el fuerte Orange, su puesto comercial al sur. Los holandeses mantenían relaciones comerciales con los Mohawks, pero no compartían su hostilidad hacia los franceses. Cuando vieron a Isaac, reconocieron que era un sacerdote europeo. Uno de ellos, un hombre llamado Arend van Curler, se compadeció. Le ofreció ayudarlo a escapar. Isaac enfrentó un dilema terrible. Debía escapar y salvar su vida o quedarse con los hurones cristianos que aún permanecían cautivos. Durante días luchó con la decisión. Oraba pidiendo claridad, buscaba señales. Finalmente, decidió que su muerte allí no serviría a nadie, pero su regreso a Francia podría ayudar a la misión de Nueva Francia de maneras que no podía prever. Con el corazón pesado, aceptó la ayuda de Van Curler. La fuga fue tensa. Una noche, Isaac se escabulló de la casa larga mientras los Mohawks dormían. Van Curler lo esperaba en el bosque con un caballo. Cabalgaron durante horas en la oscuridad, alejándose de Osernenon, dirigiéndose hacia territorio holandés. Isaac miraba hacia atrás constantemente, esperando escuchar gritos de persecución, pero no vinieron. Llegaron al fuerte Orange exhaustos pero vivos.
Los holandeses lo escondieron allí durante semanas mientras arreglaban su pasaje en un barco que lo llevaría primero a Nueva Ámsterdam y luego a Europa. Isaac Jogues pisó suelo francés en enero de 1644, después de año y medio de calvario. Llegó a La Rochelle irreconocible. Su cuerpo estaba demacrado, sus manos mutiladas, su rostro marcado por cicatrices, pero estaba vivo. Cuando llegó a París y se presentó ante sus superiores jesuitas, hubo lágrimas y abrazos. Lo habían dado por muerto. Su regreso era considerado casi milagroso. El Papa Urbano VIII, al enterarse de sus mutilaciones, le concedió un privilegio especial para que pudiera seguir celebrando misa a pesar de sus manos destrozadas. Era un honor extraordinario que reconocía su sufrimiento. Durante meses, Isaac fue recibido como un héroe en Francia. Le pedían que contara su historia una y otra vez. La corte real quiso conocerlo, los nobles lo invitaban a sus salones. Pero Isaac se sentía incómodo con tanta atención. No se veía como un héroe, se veía como alguien que había sobrevivido mientras René Goupil había muerto. Se veía como alguien que había escapado mientras otros permanecían cautivos. La culpa del superviviente lo carcomía por dentro, aunque nadie más lo entendiera. Y entonces, en la primavera de 1644, Isaac tomó una decisión que dejó a todos atónitos. Pidió permiso para regresar a Nueva Francia. Sus superiores intentaron disuadirlo. Le recordaron que casi había muerto allí, que sus manos mutiladas le dificultarían la vida misionera. Pero Isaac fue inflexible. Sentía que su trabajo no había terminado, que debía volver. En mayo de ese año, embarcó nuevamente hacia el Nuevo Mundo, dejando atrás la seguridad de Francia por segunda vez. Solo que ahora sabía exactamente a qué se enfrentaba. Isaac llegó a Quebec en julio de 1644. La colonia había cambiado poco en su ausencia. Seguía siendo ese puesto avanzado frágil rodeado de inmensidad. Pero él había cambiado todo. Ya no era el joven idealista que había partido años atrás. Era un hombre marcado por la tortura, por la pérdida, por haber mirado a la muerte de frente y sobrevivido. Sus hermanos jesuitas lo recibieron con alegría mezclada con preocupación. Veían en sus ojos algo que no había estado antes, una sombra que ninguna bienvenida podía disipar. Los superiores le asignaron tareas prudentes al principio, nada que lo pusiera en peligro inmediato. Trabajó en Quebec, ayudando con la administración de la misión, enseñando a los novicios, celebrando misa con sus manos mutiladas, que apenas podían sostener la hostia. Pero Isaac sentía una inquietud constante. Leía los informes que llegaban del territorio hurón y cada palabra lo llamaba de vuelta. Sabía que no podía quedarse en la seguridad de Quebec indefinidamente. No había cruzado el océano por segunda vez para eso. En 1646 surgió una oportunidad inesperada. Los Mohawks enviaron emisarios a los franceses proponiendo negociaciones de paz. Era algo inaudito después de años de guerra brutal. Los franceses desconfiaban, pero necesitaban desesperadamente esa paz para que el comercio de pieles pudiera continuar sin las emboscadas constantes. Necesitaban a alguien que conociera a los Mohawks, que hablara su idioma, que pudiera servir de intermediario. Todos miraron a Isaac. Era la elección obvia y la más peligrosa. Isaac aceptó sin dudar. En mayo de ese año partió hacia territorio Mohawk como embajador de paz, acompañado por Juan de Lalande, un joven donado francés que había llegado recientemente a Nueva Francia. Llevaban regalos para los Mohawks, propuestas de tratados comerciales, palabras de reconciliación. Isaac sabía que volvía a Osernenon, la misma aldea donde había sido torturado, donde René había muerto. Pero algo había cambiado en la política Mohawk. Esta vez lo recibieron no como prisionero, sino como invitado. Las negociaciones fueron tensas pero cordiales. Isaac habló con los jefes Mohawks, compartió comidas ceremoniales, durmió en las mismas casas largas donde había sido esclavo.
Era surrealista estar allí libremente, caminar por los mismos senderos donde había sangrado. Algunos Mohawks lo reconocían, lo miraban con curiosidad o quizás respeto por haber sobrevivido a sus torturas. Otros simplemente querían los beneficios comerciales que la paz traería. Después de semanas de conversaciones, acordaron los términos básicos de una tregua. Isaac regresó a Quebec, sintiendo que quizás, solo quizás, había logrado algo importante. Pero dejó algo en Osernenon que cambiaría todo. Antes de partir, Isaac había escondido una pequeña caja con objetos litúrgicos en la aldea, planeando regresar más tarde para establecer una misión permanente si la paz se mantenía. Era una caja simple de madera que contenía una casulla, algunos libros de oraciones, objetos sagrados para él, pero incomprensibles para los Mohawks. No pensó que sería un problema. Estaba equivocado. En septiembre de 1646, las cosechas Mohawks comenzaron a fallar misteriosamente. Plagas de insectos arrasaron los campos de maíz. Enfermedades atacaron a los niños de la aldea. Los chamanes Mohawks buscaron explicaciones en el mundo espiritual y encontraron la caja de Isaac. La abrieron, vieron los objetos extraños dentro y concluyeron que era brujería francesa. Esa caja, dijeron, había traído las maldiciones sobre su pueblo. La facción guerrera de la aldea, que nunca había confiado en la paz con los franceses, encontró la excusa perfecta para romper el tratado. Isaac no sabía nada de esto cuando los superiores le pidieron que regresara a territorio Mohawk en octubre para consolidar la paz. Algunos jesuitas le advirtieron que era peligroso, que las noticias que llegaban hablaban de tensiones crecientes, pero Isaac sentía que era su deber continuar. Había iniciado ese proceso de paz, debía haberlo completado. Juan de Lalande insistió en acompañarlo nuevamente. El joven donado admiraba profundamente a Isaac, quería estar a su lado sin importar el riesgo. Partieron juntos en octubre, remando río arriba hacia un destino que Isaac probablemente intuía pero que Juan no podía imaginar. El viaje fue diferente desde el inicio. Los Mohawks que encontraron en el camino los trataban con frialdad, casi hostilidad. Isaac notaba las miradas, los murmullos, la tensión en el aire. Cuando llegaron a Osernenon, nadie salió a recibirlos con ceremonia. Los dejaron entrar a la aldea, pero el ambiente era pesado, amenazante. Esa noche, Isaac escribió en su diario palabras que revelan que sabía lo que podía pasar. Escribió que iba como oveja entre lobos, que encomendaba su espíritu a Dios. No era dramatismo, era claridad brutal sobre su situación. Al día siguiente, 18 de octubre de 1646, los guerreros Mohawks vinieron por Isaac. Lo sacaron de la casa larga donde se hospedaba, lo arrastraron al centro de la aldea. Esta vez no hubo plataforma de exhibición ni tortura prolongada. Un guerrero se acercó por detrás con un hacha y golpeó a Isaac en la cabeza. El jesuita cayó muerto instantáneamente. Su cuerpo fue mutilado, su cabeza cortada y exhibida en una empalizada como advertencia. Había regresado sabiendo que podía morir, y murió exactamente como temía. Juan de Lalande presenció el asesinato de Isaac. El joven donado podría haber intentado huir en ese momento de caos, quizás esconderse en el bosque, buscar la manera de llegar a territorio francés. Pero no lo hizo. Se quedó junto al cuerpo de Isaac, rezando, llorando probablemente. Al día siguiente, 19 de octubre, los Mohawks lo mataron también de la misma manera. Juan de Lalande murió sin haber cumplido 30 años, sin haber logrado ninguna gran hazaña misionera. Murió simplemente por negarse a abandonar a su maestro, vivo o muerto. Los cuerpos de ambos fueron arrojados al río Mohawk. No hubo entierros cristianos, no hubo lápidas, no hubo ceremonias. Sus pertenencias fueron repartidas entre los guerreros como botín. En Quebec, pasaron semanas antes de que llegaran noticias confirmadas de sus muertes. Cuando finalmente supieron, el dolor entre los jesuitas fue profundo pero no sorpresivo. Todos sabían que Isaac
había ido a Osernenon consciente del peligro. Su muerte, de alguna forma terrible, era la culminación lógica de una vida dedicada a llevar su fe hasta las últimas consecuencias. Pero Isaac y Juan no fueron los únicos. Entre 1642 y 1649, 8 jesuitas franceses murieron en territorio de Nueva Francia bajo circunstancias similares. René Goupil había sido el primero en 1642. Después de Isaac y Juan, vinieron Antonio Daniel, asesinado por los iroqueses durante un ataque a una misión hurona en 1648. Juan de Brebeuf y Gabriel Lalemant, capturados juntos y torturados hasta la muerte durante días en marzo de 1649. Carlos Garnier, muerto a hachazos mientras administraba los últimos sacramentos a hurones moribundos. Natal Chabanel, asesinado por un hurón apóstata mientras huía de un ataque iroqués. 8 hombres que habían dejado Francia buscando llevar el evangelio a pueblos que nunca lo habían escuchado. 8 hombres que murieron de formas violentas, lejos de sus familias, en una tierra que muchos en Europa apenas podían ubicar en un mapa. Sus muertes no detuvieron las guerras entre franceses e iroqueses. No trajeron conversiones masivas inmediatas, no cambiaron el curso de la historia colonial de forma obvia. Durante años, sus sacrificios parecieron casi inútiles, pérdidas trágicas en una empresa colonial condenada al fracaso. Las misiones entre los hurones colapsaron después de 1649. Los iroqueses lanzaron ataques devastadores que destruyeron aldea tras aldea. Los hurones sobrevivientes huyeron dispersándose por todo el territorio, algunos refugiándose cerca de Quebec, otros siendo absorbidos por otras tribus. Sainte-Marie, aquella misión central que había sido el orgullo de los jesuitas, fue quemada por los propios misioneros para que no cayera en manos iroquesas. Todo el trabajo de décadas pareció desvanecerse en humo. Pero las semillas plantadas por aquellos 8 mártires germinaron de formas inesperadas. Los hurones cristianos que sobrevivieron mantuvieron su fe a pesar de la dispersión. Transmitieron las enseñanzas a sus hijos. Crearon comunidades cristianas pequeñas pero persistentes. Eventualmente, en el siglo XVIII, misioneros franceses regresaron a territorio iroqués y esta vez fueron recibidos con menos hostilidad. Algunas de las tribus iroquesas se convirtieron al cristianismo, establecieron aldeas misionales que duraron generaciones. El cambio fue lento, tomó más de un siglo, pero ocurrió. En 1930, casi 3 siglos después de sus muertes, los 8 jesuitas fueron beatificados por el Papa Pío XI. En 1938 fueron canonizados, convirtiéndose oficialmente en santos de la Iglesia Católica. Se les conoce como los mártires canadienses o los mártires de América del Norte. Son los primeros santos del continente norteamericano. En Auriesville, Nueva York, cerca del sitio donde estuvo Osernenon, se construyó un santuario nacional en su honor. Miles de peregrinos lo visitan cada año, caminando por el mismo terreno donde Isaac fue torturado y asesinado. Es extraño pensar en cómo la historia transforma el sufrimiento en veneración. Isaac Jogues no buscaba ser santo, buscaba servir, evangelizar, quizás encontrar sentido a su vida en algo más grande que él mismo. Las torturas que soportó fueron reales. El dolor fue insoportable. El miedo antes de morir debió ser aterrador. No hay romance en eso. Pero su negativa a rendirse, su decisión de regresar a Osernenon sabiendo lo que podía pasar, eso revela algo profundo sobre la naturaleza humana cuando se aferra a convicciones que trascienden la autopreservación. Hoy, en Quebec, en Nueva York, en Francia, hay iglesias dedicadas a los mártires canadienses. Hay escuelas que llevan sus nombres, hospitales, organizaciones caritativas.
Isaac Jogues, el muchacho de Orleans que decidió hacerse jesuita a los 17 años, se convirtió en un símbolo de sacrificio y perseverancia. Su vida nos plantea preguntas incómodas. ¿Por qué volvió cuando podía haber permanecido seguro? ¿Fue valentía o algo cercano a la locura? ¿Valió la pena morir por intentar convertir a gente que no pedía ser convertida? No hay respuestas fáciles. Isaac vivió en una época de choque cultural brutal, donde europeos e indígenas americanos se encontraron en circunstancias de violencia y malentendidos constantes. Su historia es parte de la narrativa colonial más amplia, con todas sus complejidades morales. Pero también es la historia de un hombre que creyó en algo lo suficiente como para morir por ello 2 veces, porque técnicamente pudo haber muerto en 1642, pero eligió regresar. Eso merece al menos reflexión, aunque no sepamos exactamente qué hacer con ella. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete a Vidas Santas y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar sobre personas que vivieron con una intensidad que desafía nuestra comodidad moderna. Cada semana exploramos vidas que nos interrogan sobre nuestras propias prioridades, sobre qué estamos dispuestos a sacrificar y por qué.